Descubierto. La sorprendente razón por la que mi esposo me dijo, recoge todo, nos vamos, en la oscura tarde de un martes cualquiera. La habitación estaba iluminada por un rayo de luz que se colaba por la ventana cubierta de polvo. Clara y Valeria estaban sentadas en el suelo, rodeadas de papeles y colores, decididas a crear un mural para la clase de arte. De repente, la puerta se abrió con un crujido ominoso y Miguel, su esposo, irrumpió en la habitación con la mirada ausente, como si el mundo se estuviese desmoronando a su alrededor. Recoge todo, nos vamos. Clamó con una voz que resonó en las paredes, provocando que Clara sintiera un nudo en el estómago. Su corazón se detuvo por un instante, esa frase era una bala que atravesaba su rutina, su vida. Dentro de ella, una tormenta se desató. Clara había dedicado su vida a ser la madre que nunca tuvo, a proveer a Valeria de oportunidades que nunca había imaginado. Pero la verdad era diferente, el matrimonio con Miguel había perdido su color como el mural que intentaban pintar. Se sentía atrapada en un ciclo de sacrificios, entre la presión de cumplir con su trabajo en la escuela y las expectativas que la sociedad imponía sobre ella. ¿A dónde vamos?, pensó, sintiendo que el sacrificio diario había sido en vano. Mientras empacaban algunas pertenencias, sus manos temblaban. La angustia se enredaba con un nuevo descubrimiento, secretos familiares que su madre había ocultado, un legado artístico que podría ser el camino para cambiar la narrativa de su vida. ¿Por qué nunca hablé con ella de esto?, se preguntó, sintiendo que algo estaba a punto de liberarla del peso que la aplastaba día a día. Mientras su mente daba vueltas, apareció don Felipe, el anciano pintor que le había hablado de la belleza de la creación. Ella buscaba respuestas en él, y su mirada profunda dejaba entrever historias de colores olvidados. Sin embargo, la oscuridad de la duda la abrazaba. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Esa frase la acechaba constantemente, como un monstruo acechante en la noche. La presión por demostrar que su talento era real la mantenía despierta, cuestionando si debía seguir adelante en este camino nuevo hacia lo desconocido. Se sentía como si caminara sobre un hilo, donde el más mínimo movimiento podría hacerla caer al abismo del fracaso. ¿Merezco esto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el tiempo avanzaba y las dudas se intensificaban, Clara se encontró enfrentando la presión del reconocimiento. La noche de la gala se acercaba, y la posibilidad de mostrar su obra era a la vez una oportunidad y un tormento. La mente le gritaba, ¿serás aceptada o serán palabras vacías? Esa dualidad la estrujaba, un deseo ardiente de mostrar su valía, pero un miedo paralizante de que su esfuerzo fuera vano. El instante culminante llegó cuando, después de una velada de arte donde pudo exponer su trabajo, su corazón se detuvo. Un comentario hiriente del público resonó en su mente, mientras su teléfono sonaba insistentemente. En la pantalla se reflejó el nombre de Miguel. ¿Qué quería? ¿Regresar a la rutina? La desazón la consumía, mientras la revelación sobre su madre, que había estado escondida, comenzaba a filtrarse. Cada nuevo descubrimiento parecía un eco del pasado, cuya sombra no la dejaría escapar. ¿Era esto realmente el inicio de un cambio para ella o solo otra batalla perdida? La presión de la gala dejaba en Clara un nudo en el estómago que crecía con cada respiración. La promesa de una noche de reconocimiento la desbordaba y, al mismo tiempo, la mantenía al borde del colapso. Tenía que demostrar no solo su valía como artista, sino también su valor como mujer independiente. Se pasó la noche anterior sin dormir, contemplando el vínculo entre su arte y su historia personal. Cada pincelada parecía estar atada a los secretos de su madre, a los sueños truncos que nunca conoció. Cuando llegó el día del evento, Clara se vistió con un vestido que había estado guardando desde hacía años, un símbolo de aspiraciones olvidadas. Al mirarse al espejo, sintió la adrenalina y el pánico en igual medida. Era una mujer que reflejaba una vida llena de promesas y desilusiones. Su arte debía hablar por ella, llenar los vacíos que su voz no se atrevía a llenar. ¿Te atreverás?, se preguntó en un susurro. Pero la angustia la mantenía cautiva,
¿y si mis palabras son solo ecos vacíos? Durante la gala, el ambiente era una mezcla de euforia y anhelos desatados. Los murmullos de admiración y crítica la rodeaban como una tormenta. Cuando llegó su turno de hablar, el mundo pareció detenerse. Con cada paso hacia el escenario, el peso de la mirada del público la aplastaba. Demuestra que lo que eres está ahí dentro, se repitió una y otra vez. Pero la voz de la inseguridad resonaba aún más fuerte. Se paró frente a todos, su corazón palpitando como un tambor descontrolado. Con cada palabra que pronunciaba, sus recuerdos emergían, la tristeza de su infancia, la levedad en sus momentos de creación, y el amor que le había inspirado a seguir adelante. Habló con pasión, sintiendo cómo sus temores se disolvían en el aire, mientras relataba la conexión con su madre y cómo había recuperado su herencia artística. Era un relato que la liberaba, pero también la exponía a la crítica. De repente, un rostro familiar se asomó en la multitud, era Miguel. Allí estaba él, con una expresión sombría que parecía romper su concentración. El presentimiento de que su presencia podía cambiar el rumbo de esa noche se instaló en su pecho. Clara se forzó a seguir adelante, pero la interrupción del llamado familiar le hizo dudar. Su arte era su verdad, pero ¿sería suficiente sin el apoyo de su pareja en esos momentos decisivos? Después de su presentación, muchas voces se acercaron, algunas elogiosas, otras cuestionadoras. Sin embargo, la inseguridad siguió danzando en su mente, como una sombra imposible de ignorar. Los comentarios chocantes de la crítica cortaron más profundo de lo esperado. ¿Valdrá la pena lo que he hecho? Era un pensamiento recurrente que escalaba en su mente. Clara se retiró a un rincón, buscando el escape de la sobrecarga sensorial. Su teléfono continuaba vibrando en el bolsillo, con mensajes que parecían obligarla a volver a una realidad de la que intentaba liberarse. ¿Por qué no puedo solo ser artista? Pensó mientras luchaba entre las expectativas de ser madre y esposa, y su necesidad de expresarse. Mientras todo se desdibujaba ante sus ojos, recordó la mirada de don Felipe, su dicho resonando en su mente: el arte es una voz que reside en el alma y no debe ser silenciada. Clara respiró profundamente, sintiendo que estaba en la encrucijada de un camino que podría definir su futuro. Se planteó una decisión radical: buscar la verdad sobre su madre y su propio talento, sin dejarse llevar por miedos ajenos. Cada paso que daba hacia adelante era un acto de valentía. Al final de la gala, decidió no volver a Miguel, no porque lo rechazara, sino porque debía asumir su propia vida. Al encaminarse hacia la salida, una nueva determinación brilló en su interior: es hora de descubrir qué hay realmente en mí. Pero antes de salir, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de ella. Una voz conocida la llamó: Clara, espera. Era Miguel, con un tono que no prometía nada bueno. ¿Podría su relación estar al borde de una nueva revelación? La incertidumbre la envolvía, mientras se giraba lentamente, preparada para enfrentar la verdad oculta entre ellos. Clara se giró, y el mundo en el que había estado sumida se dispersó. La intensidad en la mirada de Miguel era palpable, un eco de emociones que la mantenía atada a una respuesta que por un instante no podía articular. Él avanzaba hacia ella con determinación, pero su expresión mostraba un tierno desasosiego. Clara sintió que el aire entre ellos se cargaba de tensiones no resueltas. Clara, por favor, escúchame, dijo Miguel, su voz un murmullo entre el estruendo de la gala. Algo en su tono la hizo retroceder, una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. Pero, ¿qué podría traer en su mensaje que pudiera deshacer la revelación que había decidido hacer esa noche? Siempre me has impresionado, pero esta vez fue diferente, continuó él, un leve temblor en sus manos. Clara, aún sacudida por la experiencia de su discurso, encontró el hilo de la conversación complicado. Multiplicidad de emociones la atravesaban como flechas, en su mente resonaban las dudas sobre su valor, sobre su relación, y ahora se sumaba el temor a lo desconocido. Miguel, creo que estoy lista para lo que venga. He tomado decisiones esta noche, no solo artísticas, sino personales. La franqueza en su voz sorprendió a ambos. La incertidumbre había sembrado en ella una fuerza que no había conocido antes. Sin embargo, en el fondo de su ser seguía existiendo un abismo de preguntas. ¿Sería suficiente? Él hizo una pausa, como si sus pensamientos fueran a desbordarse, y sus ojos se llenaron de una tristeza que la atravesó. Quiero saber si hay un espacio para mí en tu nuevo camino. Anoche, mientras te escuchaba, me di cuenta de cuánto me he permitido interponerte. Pero hay algo más, lo que te quiero contar puede cambiarlo todo.
Clara sintió que su pulso se aceleraba, la intriga y el temor la envolvían. ¿De qué hablas?, cuestionó, intentando mantener la calma. Necesitaba entender. Sé que hemos hablado de un futuro juntos, de sueños compartidos. Pero tengo que ser honesto contigo. He estado sintiendo que algo se ha perdido. Esta distancia entre nosotros, su voz se quebró. No sé si puedes sentirlo, pero yo no quiero que ceda el espacio para tu arte. Cada palabra parecía un paso en la cuerda floja, un juego arriesgado que podía desvanecer los sueños que había comenzado a tejer. ¿Quieres que me quede al margen?, preguntó Clara, el dolor asomando en su voz. ¿Acaso no estás dispuesto a apoyarme? He luchado por ser independiente, y ahora que estoy encontrando mi voz, lo que menos quiero es cargar con más inseguridades. Clara, nunca ha sido eso. Miguel apretó los labios. No me he dado cuenta de cuánto necesites este tiempo para ti. Mi intención siempre fue que pudieras brillar. Pero la verdad es que tengo miedo. No sé si podremos sostenernos si tú vuelas tan alto. Esa franqueza dio origen a otra tormenta interior en Clara. Escuchar que él había sentido que la estaba dejando atrás era un reflejo de su propio temor, alejarse de ciertos estándares por el bien de su arte. Sin embargo, no tenía claro cómo gestionar esa inseguridad compartida. La balanza de la relación pendía entre su deseo de crecimiento personal y el peso de las expectativas mutuas. Si esto se trata de mí, de lo que quiero, entonces tengo claro que no puedo permitir que tú o cualquier otro me frene. Quiero que estés a mi lado, pero no a expensas de mis sueños, dijo ella, la determinación influyendo en sus palabras. Miguel se quedó en silencio, como si las palabras de Clara despertaran una lucha interna en él. El temor a perderla y su deseo de apoyarla se entrelazaban. Clara sintió que debía actuar, que no podía dejar que este momento pasara sin una resolución. Pero en su corazón, la inquietud acechaba. Cuando el murmullo de la gala empezaba a desvanecerse, se dio cuenta de que, a pesar de toda la confusión, era inevitable confrontar la verdad sobre su relación. Clara respiró hondo, reconociendo que un cambio significativo estaba en el horizonte, impulsado por su valentía y su lucha por el arte. De repente, las luces del lugar comenzaron a parpadear, como un presagio de la turbulenta encrucijada en la que se hallaban. Clara comprendió que a este nuevo empoderamiento le seguirían decisiones serias que pondrían a prueba lo que significaba para ella la independencia y el amor. La pregunta evidente surgió en su mente: ¿estoy dispuesta a correr el riesgo de perderlo todo para ganar lo que realmente deseo? Mientras tanto, Miguel parecía estar preparándose para hacer una revelación acerca de su propio viaje, uno que podría cambiar todo en su relación. Una vez más, su corazón latía con fuerza, no solo por la incertidumbre, sino por el poder de su decisión inminente. Clara se quedó en el centro de la sala, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desdibujaba. Las voces de los invitados parecían fluir como un murmullo distante, mientras su mente giraba con cada palabra que había cruzado entre ella y Miguel. Era el momento de decidir, y la decisión que enfrentaba era más profunda que la que esperaba. La ansiedad y la determinación se entrelazaban en su interior. Clara sabía que este no era solo un dilema emocional, era un reflejo de su crecimiento como artista y como persona. Había luchado para encontrar su voz, y ahora, esa voz resonaba, más fuerte que nunca. No podía permitir que las inseguridades, ni la de él ni las suyas, interfirieran en sus sueños. Tomó una respiración profunda y se centró en su auténtico propósito. Una idea comenzó a tomar forma, clara y vibrante. ¿Qué significaba realmente para ella ser independiente? No solo se trataba de distanciarse de cualquier persona, se trataba de florecer en su autenticidad, de no permitir que nadie, ni siquiera Miguel, le definiera. Con cada latido, su propósito se agigantaba. Clara se dio cuenta de que estaba dispuesta a dar todo lo que tenía por su arte, pero el amor también había sido un pilar fundamental en su vida. Tenía que abordar esto desde una nueva perspectiva, una que le permitiera canalizar su fuerza sin descuidar la conexión con Miguel. El verdadero reto era encontrar el equilibrio. Miguel, comenzó, sus palabras fluyeron con una mezcla de determinación y vulnerabilidad: no quiero que nuestras vidas se conviertan en un juego de límites. He sido suficientemente fuerte para enfrentar lo que me propongo, pero también necesito que tú lo seas. Quiero inspirarme en ti, en tus luchas y logros, pero no puedo cargar con tus miedos también. Miguel la miraba intensamente, y en su silente respuesta, Clara pudo ver una chispa de entendimiento. Las palabras no se trataban de confrontar, sino de construir juntos en su evolución individual.
Lo que hacemos no desprecia lo que ambos somos, continuó ella, sintiendo que la conversación tomaba un giro positivo. Podemos crecer juntos, pero solo si ambos nos soltamos de nuestras limitaciones. No se trata de recortar nuestro amor, sino de permitir que se expanda. Él asintió lentamente, procesando sus palabras. Clara sintió que, a pesar del dolor que había en su pecho, había un camino posible. Pero aún había más que explorar. El ruido del evento se desvaneció, y en ese instante privado, Clara sintió una conexión más intensa que antes, aunque también sabía que el camino aún no estaba pavimentado. La carga emocional que compartían era pesada, pero también era un puente hacia el crecimiento. Miguel finalmente tomó la palabra. Lo que deberíamos hacer es un viaje juntos hacia el descubrimiento, uno que nos permita ser los mejores de nosotros antes de ser la mejor versión de nosotros. Sus ojos chisporroteaban con resolución. Con el corazón latiendo aceleradamente, Clara se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que su propio deseo de volar. Era un paso hacia un compromiso nuevo en el que cada uno debía enfrentar sus sombras. Su propia historia y la de Miguel estaban en peligro de chocar, pero ahora podían abordar esa colisión desde otra perspectiva. La idea de un viaje de autodescubrimiento lo envolvía todo. Y sin embargo, Clara se dio cuenta de que en algún momento el viaje que ambos emprendían podría poner a prueba más que su relación. Esta experiencia podría revelarle a cada uno no solo sus fortalezas, sino también sus debilidades más profundas. Mientras el eco de la conversación anterior empezaba a desvanecerse, Clara miró a Miguel y lo entendió. Si bien su camino particular era esencial, tenía que permitirle a él descubrir su espacio también. Pero, ¿estaba realmente lista para enfrentar esa parte de él? ¿Cuáles secretos u otras verdades ocultas podrían salir a la luz durante este viaje compartido que se había propuesto? Así, en medio de la celebración que se desvanecía, Clara tomó una decisión. Era el momento de desenmascarar no solo las posibilidades, sino también los temores que habían acechado su relación. La búsqueda de crecimiento implicaría revelaciones dolorosas, y sin embargo, era un viaje que estaba decidida a asumir. Miguel, dijo en voz baja, sobrepasando la incertidumbre. Comencemos este viaje juntos, pero prepárate, porque puede que la verdad sea mucho más de lo que imaginas. El viaje comenzó en la tranquilidad de la mañana siguiente. Clara despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas y sintió una mezcla de excitación y ansiedad. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente como un eco persistente de compromiso y desafío. El viaje que habían acordado no era solo un cambio de escenario, era una inmersión en su interior, una exploración de las profundidades de su ser y la relación con Miguel. Mientras se preparaba, cada gesto se sentía cargado de significado. Se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, vio a una Clara decidida y resuelta. El arte, su vida y sus pasiones se entrelazaban con su identidad. Pero ahora, también sentía el peso de la expectativa, no solo la de los demás, sino la propia. Había un pacto tácito entre ellos, aceptar la incomodidad de la verdad, incluso si eso significaba enfrentar sus peores temores. El trayecto hacia el lugar que habían elegido para su encuentro era silencioso pero significativo. Miguel condujo con una expresión concentrada, como si la carretera ante él fuera un reflejo de su mente. Clara respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco impregnaba su ser. Al llegar al destino, un enclave natural, el aroma a tierra húmeda y vegetación la envolvió al abrir la puerta. Mientras caminaban, las palabras que intercambiaron eran cautelosas, como si cada frase pudiera desatar un torrente de vulnerabilidad. Clara sintió que el paisaje a su alrededor se convertía en una metáfora de lo que estaban a punto de enfrentar, hermoso, pero lleno de curvas sorpresivas y obstáculos ocultos. Miguel, inició Clara, eligiendo sus palabras cuidadosamente, quiero que este viaje no solo se trate de ver quiénes somos cuando estamos juntos, sino también de entender lo que somos por separado. Quiero que enfrentemos nuestros temores, sin importar cuán difíciles sean. Miguel la observó, sus ojos profundos reflejaban tensión. A veces temo que, al buscar esas verdades, podríamos perder lo que tenemos, admitió. Sus palabras eran un peso palpable en el aire. Clara sintió un picor de ansiedad, pero reconocía que ese miedo era parte del proceso. No hay crecimiento sin incomodidad, comentó Clara con firmeza, sintiéndose más fuerte a medida que hablaba. No puede haber luz sin sombra, y no podemos florecer si ignoramos lo que nos duele. A cada paso, los árboles y arbustos parecían acercarse, como si la naturaleza misma estuviese observando su viaje hacia el autoconocimiento.
Con cada nuevo escenario que descubrían, Clara sentía su propia historia profundizar y expandirse. Sin embargo, en su interior, una pregunta persistía: ¿qué verdades serían reveladas durante este proceso? Más tarde, encontraron un claro rodeado de flores silvestres. El entorno se sentía seguro, pero Clara sabía que lo que vendría después puede no serlo. Aquí, en este lugar, quiero que compartamos un secreto, propuso, y Miguel asintió solemnemente. Con el corazón en la mano, se sentaron en el suelo y Clara comenzó a hablar sobre un miedo que había cargado. Era un temor antiguo, uno que había inhibido su arte y su vida personal, un vestigio de inseguridades pasadas. Mientras lo verbalizaba, sintió que se liberaba un peso que había estado cargando durante años. Las palabras fluyeron, pero al hacerlo, notó una sombra cruzar el rostro de Miguel. Clara, yo también tengo algo que compartir, dijo él con un tono grave. La atmósfera se volvió densa y cargada de tensión, y Clara se sintió, de repente, en el umbral de una revelación. Miedo a decepcionarte, a no ser suficientemente bueno, continuó Miguel, y Clara sintió como su corazón se aceleraba. Las verdades fluyeron y con cada revelación, el camino hacia el autodescubrimiento se tornaba más complicado pero, a la vez, lleno de promesas. Aquel momento compartido, aunque vulnerable, cimentaba su resolución. En esta búsqueda de crecimiento individual que prometieron, cada descubrimiento abalanzaba un nuevo sentido de cada uno. Este era el comienzo de algo más. Y en medio del claro, con una sensación de profunda conexión pero también de inquietud, Clara sintió que la verdad podía ser aún más cercana de lo que pensaban. Miguel, dijo, su voz un susurro comprometido. Lo que hemos comenzado puede cambiarlo todo, y aún no hemos tocado las profundidades. Lo que descubras de ti mismo, será más de lo que estás dispuesto a afrontar. El silencio se había asentado sobre ellos, una quietud casi tensa e incómoda, en la que cada respiración parecía amplificada. Clara, atrapada en sus pensamientos, se dio cuenta de que este viaje no solo era una exploración en pareja, sino también un profundo examen de lo que había aprendido y lo que aún le quedaba por descubrir acerca de sí misma. La revelación de Miguel había desencadenado en ella una tormenta interna. Aún reconociendo su valentía al abrirse, Clara se sintió compelida a enfrentar sus propias inseguridades de una manera que nunca había hecho antes. Consciente de su papel en esta interacción, sabía que debía hacer un esfuerzo consciente para mantener su mente abierta y su corazón receptivo. Miguel, si vamos a encontrarnos aquí, en este espacio entre los dos, necesitamos ser honestos, no solo uno con el otro, sino también con nosotros mismos. Las palabras salieron de su boca con un tono de determinación que resonó en el claro. Esa firma de su voz no solo comunicó su deseo de vulnerabilidad, sino también un llamado a la acción, explorar y, sobre todo, confrontar. Mientras Miguel la escuchaba, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y esperanza. Clara podía notar la lucha interna que él enfrentaba. Se dio cuenta de que sus propias inseguridades se reflejaban en la actitud de Miguel. Finalmente, después de un momento que pareció eterno, comenzó a hablar. Hay algo más que necesito sacar, confesó, su voz apenas un susurro. Siempre he sentido que mi valor se mide por lo que puedo ofrecer. Ser el compañero perfecto, el artista exitoso y cuando no lo logro, la sensación de fracaso me consume. Clara sintió una punzada de empatía. Ella había estado allí, lidiando con la presión de la autoexigencia, sintiendo que su valía dependía de sus logros. Era un ciclo vicioso que podía sabotear incluso los momentos más íntimos. Con una calma renovada, Clara tomó un respiro profundo. Es normal sentir esa presión, pero no podemos definirnos a través de lo que los demás esperan de nosotros. Quizás eso nos impide conectar con quien realmente somos. En ese momento, comprendió que su verdad era también la de Miguel, ambos enfrentaban sombras similares. La conversación fluyó desde ese punto, cayendo en un intercambio de historias de inseguridades y fracasos pasados. Cada confesión alimentaba la otra, y Clara sintió que una nueva energía comenzaba a formarse entre ellos, construyendo las bases de un entendimiento recíproco. Esta conexión renovada no solo desataba sus temores, sino que también les ofrecía una oportunidad inigualable de aligerar las cargas del pasado. Sin embargo, en medio de la apertura emocional, Clara no podía dejar de pensar en el futuro. ¿Cómo iban a navegar por esta nueva apertura? ¿Qué ocurriría cuando regresaran a la rutina diaria? Mientras estas preguntas permanecían, comenzar a escribir una nueva narrativa de autoestima y amor era una promesa que entrelazaba sus corazones.
El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. En ese onírico atardecer, sintió que se acercaban más a una verdad que nunca habían imaginado, la necesidad de desprenderse de expectativas ajenas y abrazar su autenticidad, tanto como pareja como individuos. Entonces, Miguel, en medio de esa conversación reveladora, dijo, tal vez esto no solo se trate de descriptar secretos, Clara. Quizás es más sobre transformar nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasará si descubrimos que esos secretos son más oscuros de lo que imaginamos? Las palabras quedaban suspendidas en el aire, cargadas de inquietud y posibilidad. Clara sintió que lo que se avecinaba podía desafiar todo lo que creían saber sobre sí mismos. La incertidumbre la envolvió, y una sensación de urgencia se apoderó de ella. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que podría surgir cuando comenzaran a cavar más profundo? Y así, mientras la noche se cernía sobre ellos, Clara se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Serían capaces de afrontar adentros tan sombríos y aún salir juntos? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La inquietud que le provocaban las palabras de Miguel se adhirió a ella como una sombra. ¿Qué secretos, de hecho, estaban ocultos tras su aparente serenidad? No podía evitar cuestionar no solo su propia disposición a desnudarse emocionalmente, sino también si lo que estaba a punto de descubrir sobre Miguel podría cambiar la dinámica de su relación de manera irrevocable. Mientras el cielo se oscurecía, la presión del momento comenzó a hacer eco en su interior. La carga de la posibilidad de enfrentar verdades incómodas era abrumadora, pero, por otro lado, Clara sintió que crecería al enfrentarlas. Las inseguridades que hasta ese momento había mantenido a bayoneta larga empezaban a emerger, como un impulso incontrolable. Miguel, empezó, ajustando su posición en el suelo para mirar a su pareja directamente a los ojos, no sé qué más podríamos descubrir, pero sé que hay cosas que me han mantenido estancada. Siempre he tenido miedo de perderme a mí misma si me expongo demasiado. Pero, paradójicamente, siento que es justo esa exposición lo que puede liberar nuestra conexión. Las palabras flotaron pesadas en el aire, mientras Miguel se quedó en silencio, contemplando la profundidad de su propio abismo emocional. Clara continuó, su voz ahora más firme. Si estamos dispuestos a abrirnos, tal vez podamos desmantelar estas murallas que nos hemos construido. Sin embargo, eso significa que debemos ser valientes. ¿Estamos preparados para ello? Miguel asintió a regañadientes, y fue en ese momento que Clara comprendió que la valentía no era la ausencia del miedo, sino la voluntad de navegar a través de él. Sin embargo, el miedo seguía presente, alimentado por recuerdos de fracasos. Esa noche, como nunca antes, se sintió al borde de una revelación. No solo necesitaría despojarse de sus armaduras, también tenía que poner a prueba la estructura que había sustentado su vida hasta ese momento. Cada palabra que intercambiaban se convertía en un ladrillo, construyendo un puente hacia lo desconocido. Era un juego de honestidad cruda, un proceso de aprendizaje mutuo. Clara recordó a su colega en el trabajo, Rosa, quien había sido una pionera en la búsqueda de autenticidad profesional. Cuando Rosa empezó a compartir sus propias luchas con su autoestima, había iluminado una forma de ser en el mundo que Clara no había considerado, una vida sin máscaras, donde los errores no definían a las personas, sino que eran parte de la historia. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre los caminos que hemos elegido en nuestra carrera?, preguntó Clara, tratando de conectar ese concepto con su relación. Siempre he creído que mis logros profesionales eran lo único que me definía. Pero, ¿y si decidimos valorar la autenticidad por encima de eso, aquí, entre nosotros? Las palabras de Clara resonaban con sinceridad y Miguel parecía meditar en ellas. Aquel pequeño destello de comprensión entre ellos podía ser el inicio de una transformación. Sin embargo, la inquietud seguía latente, como un eco insistente. ¿Pero qué pasa si nos perdemos en todo esto?, inquirió Miguel, la desconfianza tiñendo su voz. Si esto se trata sobre ser auténticos, entonces también implica aceptar no saber a dónde irá todo esto. Lo que te quiero como a mi pareja, no es solo a un artista exitoso, sino a un ser humano que también tiene derecho a fallar y levantarse. Clara se dio cuenta de que estaba arriesgando su vulnerabilidad, abriendo una puerta que, de ser atravesada, podía llevarlas a un abismo de revelaciones. La fría noche envolvía su conversación, mientras alrededor los árboles susurraban. Clara sabía que lo que estaba por venir podría hacer o deshacer su conexión. Mientras Miguel la miraba, algo en su expresión cambió, como si una chispa de aceptación comenzara a surgir en su interior, por delante de la tormenta de inseguridades.
Con el corazón palpitante y la cabeza llena de preguntas aún no formuladas, Clara se sintió lista para dar ese salto. Estoy en esto contigo. Miguel. ¿Y tú? Preguntó, esperando que su declaración no fuera en vano. Las palabras flotaban, inamovibles, mientras la incertidumbre volvía a invadir el espacio. Miguel miraba hacia el horizonte, inmóvil, y Clara sintió que el momento clave estaba cada vez más cerca, palpable. La tensión se transformó en expectativa, pero, al mismo tiempo, la posibilidad de revelaciones inquietantes se cernía. Sin embargo, en la penumbra y con el eco del silencio en el aire, Clara no pudo evitar preguntarse, ¿realmente estaba lista para descifrar no solo sus propios secretos, sino los oscuros propios de Miguel? ¿Qué más podría salir a la luz? Las horas pasaron con lentitud mientras la conversación entre Clara y Miguel se mantenía en un silencio palpable. Un halo de ansiedad la rodeaba, a medida que los pensamientos de Clara se proliferaban, cada vez más incontrolables. Tenía la sensación de que la vulnerabilidad que estaba a punto de exponer sería un divisor de aguas, pero también percibía que la aceptación de su autenticidad era su única salida. ¿Te imaginas? Volvió a pensar en Rosa, si me liberara de lo que otros piensan de mí. Esa idea, casi utópica, la instó a confrontar sus propias expectativas sobre sí misma. La presión del mundo exterior, con su enfoque en las metas y los logros, había moldeado su identidad hasta el punto de que había olvidado la esencia de lo que realmente deseaba. Clara sabía que había llegado el momento de cuestionarse, ¿quién era sin su carrera? La mayoría de sus amistades la identificaban como la exitosa gerente de proyectos. Pero ¿qué pasaría si, al presentar su verdadera cara, se predispusiera a recibir la desaprobación? Mientras observaba a Miguel, se dio cuenta de que él también estaba atrapado en un ciclo. Su mirada se perdía en la distancia, pero, a pesar de su aparente calma, los temores eran evidentes. Es un artista, reflexionó Clara, su valor parece depender de la validación del público. Yo puedo ser su refugio genuino o su mayor miedo. La dualidad de su relación se volvía cada vez más clara, y esa revelación le generaba una sensación de urgencia. A veces siento que eres un espejo, pensó. Reflejas todo lo que no he querido ver de mí misma. La idea la aterrorizaba y la empoderaba a la vez. Estoy en este camino contigo, pero solo si ambos somos sinceros. Si no, todo este esfuerzo podría ser en vano. Esperaba que ese camino no condujera a una confrontación, sino a una conexión más profunda. Sin embargo, el eco de su propia inseguridad vibraba en su interior. Si Miguel revelaba algo terrible, ¿podría enfrentar la verdad? Más aún, si ella lo hacía, ¿abrumaría a alguien que ya parecía estar al borde? La oscuridad alrededor se sentía aún más densa al pensar en el posible desmoronamiento de su relación. Tal vez, esto no se trate solo de abrirse. Se trata de aceptar las imperfecciones de ambos. Cada uno tiene sus sombras. Aún no sé si estoy lista, admitió en un susurro que se perdió en la brisa nocturna. La decisión de desnudarse emocionalmente se convertía en una batalla interna, enfrentando su deseo de autenticidad con el miedo a lo desconocido. Pero ese instante decisivo estaba apenas a un aliento de distancia. Solo tenemos que dar el primer paso, murmuró, luchando contra la inclinación a dar un paso atrás. Clara sintió que su valentía crecía a medida que la armonía de la noche la acompañaba. ¿Qué hay de tu infancia, Miguel? ¿Qué secretos llevas contigo que te hacen reprimirte así?, formuló, enfrentándose a la sombra de sus propios miedos. Sus palabras estaban cargadas de intención, esperaba que esta pregunta lo empujara a soltar la carga que tanto le pesaba. Quiero saberlo. Miguel desvió la mirada, la ansiedad danzando en sus ojos. Tal vez tengamos más en común de lo que pensamos, sentenció entre susurros, apenas audible. Clara sintió que esta interacción podía ser el punto de quiebre, la respuesta que necesitaba para forzar la conexión que ambos deseaban, pero a la que temían llegar. El tiempo pareció detenerse mientras la tensión crecía entre ellos. Sin embargo, solo una parte de Clara se preguntaba si realmente estaba lista para manejar lo que pudiera descubrir. ¿Sería capaz de aceptar a Miguel en su totalidad, incluso si su verdad fuera más oscura de lo que había imaginado? La pregunta resonaba en su mente, y antes de que pudiera procesarla, Miguel giró su cuerpo hacia ella, la intensidad en su mirada intensificándose. Clara, hay algo que te he estado ocultando, y no sé si podré seguir llevándolo dentro por mucho tiempo más. Las palabras de Miguel retumbaron en su pecho, como un relámpago que anticipa una tormenta inminente.
Mientras la presión aumentaba, Clara entendió que la revelación de Miguel podría ser una revelación también para ella, una conflagración en la que ambos tendrían que enfrentarse no solo a sus miedos, sino a una verdad que, al ser desatada, podría cambiar sus vidas para siempre. En ese instante, Clara se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado, y solo podía esperar a que el torrente de emociones que estaba a punto de abrirse la llevara a un horizonte donde sus miedos y esperanzas colisionarían de una vez por todas. El silencio se volvió ensordecedor mientras Clara contemplaba la expresión de Miguel. Esa mezcla de vulnerabilidad y determinación en su rostro le hacía cuestionar la relación que habían estado construyendo. Alcanzar la verdad no solo significaba abrirse ante él, sino que también implicaba explorar sus propias sombras. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, se preguntó Clara en su interior, sintiendo un nudo en el estómago. Esta situación, que parecía ser el clímax de su conexión, también era el apogeo de su inseguridad. Había pasado tanto tiempo aferrándose a un rol, a una versión de sí misma que el mundo había aclamado, que desconectarse de ello parecía un esfuerzo titánico. Las opciones eran claras: podía permitir que el miedo la dominara, o, por el contrario, abrazar esta disonancia como una oportunidad para reconfigurar su identidad. Esa posibilidad de transformar su vida, de lanzarse hacia una nueva realidad donde la autenticidad primara sobre la apariencia, la inspiraba. Es aquí donde comienza mi verdadera historia, reflexionó mientras miraba a Miguel, un artista que también luchaba por despojarse de las expectativas ajenas. Sus pensamientos discurrieron por la idea de que ambos podrían ser vehículos de cambio el uno para el otro. ¿Qué pasaría si, al desnudarnos emocionalmente, lográsemos liberarnos del peso de nuestras propias historias? El acto de sinceridad de Miguel podía ser su tabla de salvación, el impulso que la llevara a revelarse, a despojarse de las capas que había construido a lo largo de los años. Pero sus propios miedos gripaban su espíritu. Si hablo, también estoy lista para escuchar. Clara, dijo Miguel, con un tono más firme, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Te he visto convivir con esta lucha interna. A veces, parece que la imagen que has proyectado es una muralla que te separa de lo que realmente eres. ¿Te gustaría que te cuente lo que me atormenta? El desconcierto le invadió, pero en su interior, una chispa de aprecio creció. Clara comprendió que una revelación genuina podría ofrecerle a ambos una vía de escape, un nuevo tejido que uniría sus vidas más allá de los temores individuales. La conexión humana se gestaba en el aire, y ella lo podía sentir. Sí, por favor, háblame, dijo Clara, sintiendo que el momento había llegado. Mientras escuchaba atentamente a Miguel compartir sus inseguridades, Clara comenzó a reflexionar sobre sus propios anhelos. Se dio cuenta de que había estado invirtiendo su energía y pasión en complacer a otros, llenando espacios y cumpliendo metas ajenas. La respuesta hacia su propia raíz, no obstante, había estado atrapada en una caja oscura. Fue en esos momentos de revelación mutua que comenzó a esbozar un plan en su mente. Tal vez necesitarían crear un espacio, no solo entre ellos, sino también dentro de sí mismos, donde pudieran explorar qué querían realmente, al margen de las expectativas sociales, de los logros predefinidos o de las etiquetas que otros les colocaban. Podemos hacerlo, Miguel. Juntos, susurró, la voz con un atisbo de certeza que no había sentido antes. En su interior se empezó a gestar una fortaleza nueva, un entendimiento de que el autorreconocimiento se era el primer paso hacia un crecimiento personal. Sin embargo, a medida que se sumergía más en este proceso de transformación personal, una pregunta inquietante entró en su mente. ¿Sería suficiente abrirse a los propios deseos, o la autenticidad también requeriría sacrificar partes de sí misma a las que estaba profundamente aferrada? Mientras la noche se envolvía a su alrededor, Clara se sintió dividido entre el deseo ardiente de arrojar la vieja imagen que había construido y el miedo a perder la esencia que creía ser. El eco de una decisión inminente reverberaba, sabiendo que para avanzar debía confrontar su resistencia al cambio. Esto será solo el principio, pensó, sintiendo la presión de la expectativa. Los momentos compartidos estaban a punto de catapultarla hacia un territorio desconocido. Mientras miraba a Miguel, cuestionándose si podía verdaderamente dejarlo todo atrás, un atisbo de revelación se asomó en su mente. ¿Y si la pieza final que falta para comprenderme a mí misma se encuentra en aceptar la incomodidad del cambio? ¿Estoy dispuesta a cruzar este umbral? A través de la tormenta emocional que se acercaba, Clara se dio cuenta de que su vida estaba a punto de transformarse de maneras que jamás había imaginado.
Pero antes de que pudiera siquiera vislumbrar qué camino tomar, la intensidad de la conversación se agudizó, marcando el inicio de una batalla interna que llegaría a definir su futuro. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la verdad que Miguel le revelara, sino también su propia? El viento susurró como un indeseado presagio, mientras las sombras danzaban alrededor de ellos. Clara se sintió en el centro de una tormenta, una batalla interna en la que cada parte de su ser clamaba por ser escuchada. El panorama se tornaba cada vez más claro, el viaje de descubrimiento que habían iniciado con Miguel era inminente, y ninguna de las verdades ocultas podría permanecer en la penumbra por mucho más tiempo. «Estoy aquí», dijo Miguel, su voz temblando ligeramente, pero con un destello de valentía. «Siempre he sentido que tengo que ser el pilar, el fuerte. Pero en este proceso, me he dado cuenta de que también tengo miedos que no he compartido». Las palabras cayeron en el aire como un principio, como la primera chispa que podría encender un fuego que ambos necesitaban para calentarse y crecer. Clara lo miró, el brillo en sus ojos reflejaba una mezcla de incertidumbre y esperanza. «Dime lo que sientes, Miguel. Estoy lista para escucharte. Quiero que ambos seamos honestos». No sabía si estaba realmente lista para lo que iba a venir, y esa emoción cruda revelaba la esencia de su vulnerabilidad. Miguel respiró hondo, como si preparara su espíritu para una liberación. «Desde niño, siempre he tenido miedo de ser un fracaso. Mis padres esperaban que fuera un éxito en todo lo que hiciera, y eso se ha vuelto una carga. Cada vez que siento que mis obras no cumplen con las expectativas, me siento vacío. Temía que si aún no era un artista reconocido, nunca podría ser suficiente». Las palabras surcaron el aire, llevando consigo las sombras que habían atormentado su vida. Clara sintió un nudo en la garganta. Las inseguridades de Miguel resonaban con las suyas propias, el peso de las expectativas ajenas que les había sido impuesto se había transformado en un enemigo común. Pudo conectar con su vulnerabilidad, y una toma de conciencia la atravesó. «Yo he sentido lo mismo», compartió Clara, con una mezcla de coraje y honestidad. «La presión de ser la madre perfecta, la compañera ideal y la artista reconocida a veces me asfixia. Pero creo que al no permitirnos ser realmente vulnerables, estamos desaprovechando la oportunidad de vernos como realmente somos». Mientras las confesiones emergían, Clara sintió un cambio en el aire. A medida que ambos comenzaban a despojarse de sus inseguridades, una nueva fuerza se asomaba. El diálogo estaba abriendo puertas que habían permanecido cerradas por demasiado tiempo. «Quizás necesitamos dejar de lado lo que pensamos que deberíamos ser y comenzar a aceptar quienes realmente somos», sugirió Clara, sintiendo cómo su voz se fortalecía por momentos. «Esto es un proceso, y no hay una respuesta sencilla. Pero buscar respuestas juntas podría ser el camino para sanar nuestras heridas». Miguel la miró, la tensión que había mantenido en su rostro se empezó a diluir. «Sí, quiero intentarlo contigo. Quiero aprender a ser yo mismo, aunque eso signifique enfrentar mis miedos». Clara sintió que esa simple aceptación era un paso gigantesco. Con cada palabra, se entrelazaban sus destinos, vislumbrando una nueva forma de amar que no dependía de estándares preestablecidos, sino de su autenticidad compartida. «Juntos, podemos crear nuestro propio espacio, donde nuestras inseguridades lo sean menos y nuestro arte pueda florecer libremente», propuso Clara, cerrando los ojos e imaginando un futuro donde su arte no solo fuera una extensión de sí misma, sino también un vehículo de ambas verdades expuestas. Un compromiso silencioso pasaba entre ellos, y la atmósfera que los envolvía era palpable. Clara sintió un temblor de emoción, con los ojos fijos en Miguel, comprendió que su viaje apenas comenzaba. El camino hacia la verdad no estaría exento de desafíos, pero aquellos obstáculos eran esenciales para su crecimiento y su relación. «Lo que hemos empezado aquí puede ser el inicio de algo revolucionario», murmuró Clara, y las palabras resonaron como un eco en su corazón. Miguel asintió, los ojos brillantes mientras sus manos se entrelazaban con las de ella, aferrándose a la conexión que habían comenzado a tejer. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente. ¿Y si el cambio no solo trae consigo claridad, sino también la posibilidad de la pérdida? Esa inquietud presionaba en su pecho. Pero al mirar a Miguel y sentir su mano cálida, se dio cuenta de que lo que realmente temía era la idea de perderse a sí misma en el proceso. Decidir caminar juntos no significaba renunciar a sus identidades. Era encontrar una forma de crecer en unidad, aceptando sus imperfecciones y apoyándose mutuamente. «Estoy dispuesta a enfrentar mis sombras. Tal vez debemos hacerlo poco a poco, permitiéndonos sentir cada paso en el camino», dijo Clara con una sincera resolución.
Los ojos de Miguel se ablandaron, y la tensión de la noche anterior se diluyó lentamente, dando paso a una búsqueda compartida. Juntos entonces. En este viaje de descubrirnos, sin perder lo que nos hace únicos, concluyó Miguel, un brillo de compasión en su mirada. En ese instante, Clara supo que había tomado la decisión correcta. Estaban a punto de emprender una travesía que podría no solo sanar sus corazones, sino redefinir su amor y su arte. Mientras el último rayo de luz se desvanecía en el horizonte, Clara sintió que finalmente estaba lista para el desafío que había comenzado. Había renunciado a sus miedos y adoptado la confianza en su autenticidad. Sabía que las sombras siempre podrían acompañarlos, pero ahora eran un reflejo no de sus fracasos, sino de su fortaleza. Se levantaron, no solo como pareja, sino como individuos empoderados y dispuestos a crear un nuevo capítulo en su vida y su relación, armados con la promesa de explorar, aprender y crecer juntos, siempre abrazando los propios demonios como parte de su verdadera esencia. Este sería su legado, un viaje de superación personal y artística, donde cada paso hacia adelante brindaría claridad sobre lo que realmente significaba vivir auténticamente. Hoy, no solo había renovado su compromiso mutuo, sino que también había tenido una revelación sobre su propio ser. Clara sonrió, y aunque el futuro era incierto, por primera vez se sintió segura de que cada paso que daban, incluso en la dirección de lo desconocido, podía ser transformador y liberador. Era el momento de descubrir su propia luz. Y ahora les pedimos a ustedes, aquellos que han seguido esta historia de transformación, que se unan a esta travesía de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir. Vamos juntos hacia la transformación.